¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de MotorMex? Compañeros, el día de hoy tenemos un vehículo Chevrolet Trax del año 2014, al cual vamos a realizar un procedimiento de diagnóstico que quiero compartir con ustedes. Les platico un poquito del historial del auto. Este vehículo viene porque tiene problemas de alta temperatura, es decir, problema en el sistema de enfriamiento. El vehículo se sobrecalienta, o más bien el motor se sobrecalienta, y enciende la luz de advertencia de temperatura alta. Recordemos que estos vehículos no tienen una aguja o un indicador de temperatura elevada, por lo tanto pues enciende el indicador, que es precisamente este, cuando el motor ya está sobreexcedido de la temperatura, lo cual pues es un error, ¿verdad? Por parte de los fabricantes, que ya lo sabemos, que es sumamente importante, que debería de tener un indicador de temperatura para poderla ir monitoreando, lo cual en muchos vehículos, como este es el caso, no lo tiene. Hasta que ya está sobrecalentándose, nos informa. Y a esto también le sumamos que este tipo de vehículos cuentan con un termostato eléctrico o electrónico, el cual pues también tiende a fallar muchísimo. Es un problema bastante serio y nos genera también en el cuadro de instrumentos algunos códigos en algunas ocasiones. Voy a poner en marcha el motor. Ahí pueden ver que ya encendió, están las revoluciones por minuto. Voy a acelerar, ahí se ve. Y pueden ver el cuadro de instrumentos, no tenemos luz 1000 encendida en el cuadro de instrumentos. A veces aparece, me parece, si no me equivoco, el código 89, que hace referencia en estos casos a un problema de termostato. Pero bueno, voy a compartir un procedimiento para asegurarnos de lo que está sucediendo. Abro switch ahí simplemente, déjenme apagar, abrir switch. Y les comento, voy a escanear el vehículo y voy a mostrarles a ustedes pues todos los datos. Aquí tengo ya el vehículo, ya está dentro del sistema. Ahí pueden ver 2014 Trax. Y pues simplemente voy a hacer el recorrido general. Voy a salirme de aquí y voy a entrar porque cerré el switch. Menú de códigos. Vamos a ver los códigos de falla, que es algo que nos interesa muchísimo tomar en cuenta. Y observen, código 597, circuito de control del calentador del termostato del refrigerante, error en la prueba. Es decir, tenemos un código haciendo referencia ya de entrada al termostato, que es algo muy común en estos autos, pero nuestro trabajo es monitorear y asegurarnos de lo que está ocurriendo, porque podría ser que la alta temperatura no sea exclusivamente por falla del termostato, podría haber otras razones por las cuales tiene problemas, ¿verdad? Alimentaciones, etcétera. Entonces, como todo lo podemos hacer a través del escáner, o por lo menos las pruebas generales más importantes las podemos ejecutar desde aquí, voy a encender el motor y me voy a dar a la tarea de ir monitoreando precisamente el funcionamiento de lo que nos interesa, que en este caso es el sistema de enfriamiento, la refrigeración del vehículo. Voy a ver si aquí tenemos datos, que si no me equivoco aquí deben de estar. Observen datos de temperatura deseadas, 105. Ahorita está completamente frío el motor, vean, 32 grados, que es la temperatura que tenemos de inicio. El motor es el primer encendido del día, entonces vamos a iniciar desde cero. Y aquí vamos a ir viendo monitoreo de todo lo que queremos: calentador del termostato del refrigerante, temperatura, etcétera. Entonces, y también obviamente accionamiento de los ventiladores. Pero voy a hacer algo antes de que continuemos. Voy a apagarlo y voy a abrir el switch, y primero voy a ejecutar algo que es importante tomar en cuenta. Nosotros necesitamos hacer una prueba de controles de salida, una prueba de actuadores, le conocemos también, y vamos a verificar primero que ventiladores funcionen. Desde aquí yo debería de escucharlos, no necesito, creo que, bajarme del vehículo. Sí hacerlo para que ustedes lo puedan visualizar, pero probablemente para mí no sea tan necesario bajarme. Voy a activar ventiladores. Para mí es importante asegurarme que los ventiladores funcionen antes de que yo permita que la temperatura se eleve. Entonces vamos a darle control. Yo los escucho a la perfección. Voy a cerrar esto y me voy a salir con ustedes de aquí de la prueba y también de la cabina, para que ustedes también puedan visualizar lo que yo, y les comparto información. Denme un segundo, déjenme acomodarme por acá. Ok, me voy a traer el escáner. Está el switch en la posición de encendido. Venimos acá a la parte exterior del vehículo y aquí realizo la prueba rápida. Déjenme posicionar ahí el escáner.
y a ver si se alcanza a apreciar. Sí, aquí está el ventilador. Por lo tanto, entonces vamos a hacer lo mismo. Ventiladores, vamos a activarlos. Observen ahí, obviamente se están activando, o más bien se está activando el ventilador, con lo cual pues obviamente voy a salir a apagar. Salgo de la prueba. Para empezar, eso es importante para mí. Obviamente el nivel del anticongelante, todo lo que ya sabemos que es de rutina, lo tenemos en orden. Pero como estamos directamente enfocados a un código de falla que hace referencia al termostato, esto que ven aquí es precisamente el termostato. Es un termostato que cuenta ahí con un calefactor, entonces que es controlado a través de la computadora, con lo cual yo también voy a ejecutar una prueba para saber qué es lo que está pasando en el auto. Pero primero necesito que la temperatura aumente. Ya puedo tener ahorita la confianza de que el ventilador enciende bien, es decir, todo el circuito de activación de la computadora hacia ventiladores es correcto. No me voy a preocupar por ventiladores ni nada, me voy a preocupar por el monitoreo general de la temperatura y principalmente de cuando el termostato entra en acción por parte de la computadora para que se pueda controlar de manera eficiente, pues valga la redundancia, la temperatura del sistema. Entonces ahora sí pongo en marcha el motor, ahí está en marcha, y ahora lo que voy a hacer es monitorear temperatura. Me voy a salir de estas pruebas que ya ahorita no las necesito, me salgo de aquí, voy a datos, aquí a datos, y me voy a los datos de temperatura que son los que me interesan. Datos de temperatura, voy a esperar, voy a verificar. Ahora sí, tengo temperatura deseada, la temperatura que ya tiene ahorita, y vamos poco a poco. ¿Qué vamos a tratar de ver aquí? De hecho, voy a hacer algo. Me voy a salir de aquí y me voy a dirigir a algo también importante, que ahí mismo lo voy a poder ver en las pruebas también, para que al momento de controles de salida, para que al momento, observen aquí, tengo la prueba de calentador del termostato del refrigerante. En esta prueba, dentro de esta prueba, yo voy a ver datos también en vivo, que aquí están los datos en vivo, y acá tengo ahorita la opción de modificar el porcentaje del calentador del termostato. Entonces, si es muy necesario, yo lo voy a poder manipular y me voy a poder dar cuenta si en efecto tenemos algún problema que tenga que ver con control o con cuestiones ya internas de ese termostato, ¿no? Que también me puedo basar en esto para realizar todo el diagnóstico. Es decir, casi todo el diagnóstico a lo mejor lo puedo llevar a cabo desde aquí, desde el escáner, con las pruebas que estoy ejecutando. A lo mejor sería conveniente colocar también el osciloscopio, etcétera, lo cual ahorita pues de momento no es tan importante. Voy a mantener acelerado el motor para hacer que aumente la temperatura más rápido y lo podamos ir monitoreando. Entonces esta es la temperatura, vamos a graficar esto a ver si puedo. Deseado, temperatura, aquí está la temperatura. Ok, vamos a esperar a que vaya aumentando, a que alcance la temperatura de operación normal. Y una vez que alcance la temperatura de operación normal, vamos a ver qué hace el sistema por sí mismo, como para darnos una idea qué es lo que está fallando en el sistema. A lo mejor ya alcanza la temperatura y tal vez no encienda el ventilador, no lo sé, o probablemente se alcance la temperatura. Otra razón que es muy cotidiana en estos casos de termostato con control de calefactor es que a veces la temperatura se eleva, aumenta, alcanza la temperatura de operación normal, encienden ventiladores, y aún con los ventiladores encendidos o con el ventilador encendido, la temperatura sigue aumentando. Eso ya podría ser un síntoma específicamente de un termostato en mal estado. ¿Qué quiere decir? Que probablemente no abre lo suficiente como para enfriar todo el sistema. Y aquí yo lo puedo verificar. ¿Cómo? Pues teniendo el control del termostato en la prueba de actuadores también, que es en donde en este momento estoy. Ahorita solamente estoy monitoreando temperatura, cómo va aumentando de manera normal. Ahí eso es normal lo que está haciendo ahorita, pero todavía no alcanza la temperatura de operación del sistema. Entonces vamos a darle oportunidad que vaya subiendo, que alcance por ahí de los 100, 105 grados, que observen también que el sistema nos dice deseada, ¿no? Temperatura deseada, que está aquí en la parte superior, observen, deseado en grados 105. Para cuando nos preguntamos qué temperatura es la que deberíamos de esperar en un sistema, pues en este caso aquí el mismo software nos dice 105.
pero podría ser que en otros vehículos la temperatura de operación deseada sea de 95, de 97, puede variar, ¿no? Eso va a depender del fabricante, de la marca, etcétera. Pero ahorita estamos nosotros esperando 105 y probablemente de ahí unos grados más y de ahí que comience el ciclo de enfriamiento, en donde prende el ventilador, apaga, etcétera, etcétera. Entonces vamos a dar oportunidad que aumente por lo menos a 100 grados y ver qué hace el sistema. Y de ahí ejecuto una prueba y con esa prueba definimos prácticamente casi la totalidad del problema. En este caso de termostato, de calentador de termostato, ¿verdad? Yo podría revisar la alimentación del termostato, pero observen lo que hago. Voy a salir del modo gráfica. Porque también es importante que sepamos que el termostato tiene una alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Yo elimino la aceleración ahorita. Dejé de acelerar. Ahí está en ralentí, marcha mínima. Y yo podría desde este instante ir manipulando el porcentaje de operación del termostato. Y en los datos en vivo vamos a ir viendo cambios principalmente con la temperatura, que sería lo mismo que yo estoy viendo hasta la parte superior, que a mí me gustaría que alcanzara más temperatura para poderlo visualizar mejor. Lo voy a dejar así como estaba. Es más, me voy a salir, me voy a ir a los datos normales para que yo después les pueda mostrar esta operación que hacemos con el escáner y con eso salimos de dudas y diagnosticamos de manera más rápida. Vámonos a los datos en vivo normales, que son aquí, temperatura. Y ahí estamos, ahora sí, vamos a dar oportunidad. Ahorita les muestro qué es lo que estamos esperando, porque aquí también voy a ver la activación. Observen, temperatura 87, yo voy a ver aquí en estos datos activación del ventilador. Déjenme ver dónde está, ventilador, aquí está, ventilador 1, ventilador. Aquí yo voy a ver cuando encienda el ventilador y voy a monitorear también la temperatura. Es más, vamos a graficar eso para que ahorita sea lo que nos interese a nosotros. Vamos a eliminar todo esto, solamente voy a ver temperatura de motor. Voy a ver ventiladores, voy a seleccionar los dos porque no sé qué vaya a ocurrir ahí. Y voy a seleccionar, a ver si tengo algo que ver con el termostato. Estado de prueba de alta tensión, el termostato de control. Comando del calentador en porcentaje. Con eso creo que es suficiente. Ok, y los graficamos los cuatro. Ahora sí, temperatura, comando del calentador. Aquí está. Comando de accionamiento para ventilador 1 y 2 y vamos a ver cuando alcance cierta temperatura qué ocurre, ¿no? Obviamente cuando se encienda el ventilador aquí deberíamos de ver cómo sube en la gráfica, ¿no? Y acá vamos a ir viendo el comando del calentador en porcentaje. Esto es en porcentaje del termostato. Entonces ahora sí voy a mantener aceleración. Ahí aumento las revoluciones para que aumente más rápido la temperatura, que ya alcanzó de momento 93. Yo lo que estoy esperando es que cuando aumenta la temperatura enciendan ventiladores y una vez que enciendan ventiladores yo esperaría ver que baje la temperatura. Eso sería algo normal. Si la temperatura sigue aumentando aún con ventilador encendido, pues en efecto tenemos un problema que lo más probable es de termostato y también adicional pues que tenemos el código de falla, ¿verdad? Activo de un termostato. Incluso no deberíamos de estar trabajando en pruebas con el código activo, porque un código activo en algunos casos, no en todos, podría hacer que las pruebas o que la acción de ejecución no se lleve a cabo. No siempre pasa, pero en algunos casos sí. Es decir, si tú tienes un código de falla y está presente, está activo, y estás esperando que la computadora realice una función que se ejecuta cuando ese código no está, pues simplemente no se va a llevar a cabo. Pero ahorita debería, aún con el código, encender y hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Que también podría borrarlo el código para ver qué ocurre, ¿no? Pero vamos a dejarlo así. Tenemos 98, ya casi llegamos a 100 grados. No han encendido ventiladores por lo que veo aquí, están apagados todavía. Entonces vamos a ver qué pasa. Incluso también aquí voy a ir viendo si la temperatura desciende cuando el termostato abre, aunque no enciendan ventiladores. Recuerden que los termostatos van abriendo poco a poco y obviamente es normal que en una gráfica se puede apreciar bien cómo la temperatura baja por unos instantes sin ventiladores encendidos y luego comienza a subir y ya después prenden ventiladores. Cuando hace eso es cuando normalmente sabemos que el termostato abrió, porque va a reducir la temperatura. Ahorita pues todavía está trabajando normal, 103. Estábamos esperando 105, decía el software, ahí la línea de datos. Vamos a seguir dando oportunidad a ver qué pasa.
Todavía no encienden ventiladores. Y eso es lo que yo estoy esperando para ejecutar pruebas. Ya alcanzamos 105 grados. Aún no ha ocurrido nada. 106, la temperatura sigue. Observen aquí qué pasa. Todavía 106. En algún momento debería de prender el ventilador. 107. ¿Cuánto podríamos esperar en temperatura? Ahí algo ocurrió, no, todavía no. Ahí ya prendió, observen. 108 grados encendió, observen aquí se ve en la gráfica. Ahí ya dejé de acelerar, está en marcha mínima. Y vean esto, encendió el ventilador, precisamente 108 grados encendió, si no me equivoco, a los 108, por aquí se debería de ver en la gráfica. 110, es decir, está encendido el ventilador. Está encendido el ventilador y la temperatura sigue aumentando. Hasta ahorita, como es muy rápido todavía, es normal, pero ya deberíamos de empezar a ver que bajara. Vean el comando del calentador, todavía no hay un comando. Entonces podría ser sí que el código nos esté afectando, no lo sé, pero no creo. Yo digo que ya debería de estar abriendo un poco más, lo cual no pasa. Vean, ventilador encendido, temperatura aumentando. Acá se ve cómo abrió ligeramente. Observen aquí, hubo una caída, pero muy, muy pequeña con el cambio de temperatura. Ahora ya encendió el otro, observen, se apagó este, encendió este. Es decir, es posible, no lo estoy viendo, estoy obviamente en la cabina, es probable que tenga mayor velocidad todavía, o a lo mejor este era el de mayor velocidad. No, yo creo que es este, y ahora es este el que está encendido, este de aquí, este ventilador. El asunto es que sigue encendido el ventilador y la temperatura sigue aumentando. ¿Cuánto debería esperar? Ya esto ya es demasiado, pero esto me sirve para algo en particular. Ahora sí me voy a ir rápido, antes de que aumente más la temperatura, me voy a ir rápido para tratar de diagnosticar rápido a las pruebas funcionales, que son las pruebas de controles de salida, y voy a hacer algo en el calentador del termostato. Lo voy a hacer y lo voy a monitorear con la temperatura. Aquí tengo la temperatura otra vez, sigue aumentando, pero ahora voy a aumentar yo el porcentaje de operación del calentador al 100%. Ahí está el 100% y vamos a ver qué pasa con la temperatura. Yo causé que la temperatura del termostato se aumente. En teoría, si en realidad el comando está bien, la temperatura va a ir bajando. La temperatura va a ir bajando en cualquier momento. Ahorita yo ya lo abrí, obviamente eso lleva unos segundos. Abrí acá o aumenté temperatura de control del termostato, perdón. Y observen cómo la temperatura aquí en la gráfica se ve. Cómo va bajando rápido. ¿Por qué pasó esto? Porque yo accioné el control del calentador, que normalmente, que no está ocurriendo tal vez de manera por sí mismo, vaya, o en su defecto tiene un problema ese termostato que no abre lo suficiente por sí mismo, aunque la computadora aplique controles. Entonces, ¿qué les puedo? Vean la temperatura, pero yo tengo acá el 100% de, es decir, control del calefactor o del calentador creo que es normal, el control sí está presente. Probablemente ese termostato mecánicamente tenga ya un daño, se quede pegado o algo le está pasando a ese termostato, que a final de cuentas se cambia el conjunto completo. Y vean, la temperatura descendió hasta 97. Pero si yo vuelvo a hacer la prueba sin ejecutar esto, es probable que aumente otra vez. Vamos a salir de la prueba. Ahí salí de la prueba, voy a entrar a la prueba, solo para ver temperatura. Ok, ahí ya tengo otra vez al 10%. La temperatura seguramente va a empezar a incrementar. Voy a acelerar. Vamos a ver qué ocurre. Ahí comienza a aumentar temperatura. Y voy a volver a ejecutar solo para asegurarme. Si al ejecutar otra vez lo que hice yo con el control, quiere decir que el control está bien, pero probablemente ese termostato internamente es la causa del problema. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede haber comando, no hay baja de temperatura. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues en este caso a lo mejor ya no tantas pruebas que me pueden tomar más tiempo. A lo mejor lo que puedo hacer es pues, simplemente obviamente cambiar ese termostato y listo, ¿no? También se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué no aumenta el porcentaje por sí mismo con la computadora cuando no lo hago yo? Probablemente la computadora cuando lo ejecuta, o repito, si está el código activo no lo hace, o cuando ejecuta la prueba y ve que hay falla, simplemente la omite, deja de hacerlo, ¿no? Podrían ser las dos causas que normalmente podríamos ver. De hecho, debería yo de borrar el código. Voy a borrar el código para ver si con el código hay una diferencia.
borrar, a ver si me permite borrar sin apagar motor, códigos borrados. Voy a revisarlo rápido para irme a los DTC. Aquí no hay códigos, ahora sí, me regreso. Pruebas funcionales, estábamos en pruebas funcionales, controles de salida, vámonos al termostato para verificar datos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Otra vez estoy ahí. Observen, allá había creo que 4%, bueno, aquí hay 10%. Estábamos viendo en la línea de datos 4, ¿no? Punto 4, algo así. Vamos a esperar. Ya la temperatura va en 110. El ventilador, yo lo escucho ya está activo, no lo tengo aquí en la línea de datos. Déjenme ver, temperatura, estado, déjenme ver, comando del relevador encendido, ya está encendido, observen, el ventilador está encendido, desde aquí puedo ver prácticamente todo, encendido ventilador, sigue aumentando temperatura. Nuevamente voy a hacer lo propio, voy a modificar calentador. En teoría también podría ser que la computadora diga, pues es que con eso ya debería de estar enfriando, ¿no? Pero si no abre, necesita más temperatura para abrir. A lo mejor ahí está el detalle, ¿no? Que no alcanza la temperatura suficiente para que el comando se modifique. Observen, 115 ya es demasiado. Puede seguir aumentando. Puede seguir aumentando. Ahí sigo acelerando, y no veo que baje y el ventilador sigue prendido, no baja la temperatura. Ahora sí, me voy a dar a la tarea de modificarlo por mi cuenta al 100%, quiero el 100%, y ahí debería de comenzar en unos segundos a bajar. Ahí está, comienza a bajar muy rápido, porque el 100% es como decirle, necesito que abras todo por completo. 107, vean cómo baja, pero solo de esta manera. Entonces, pues aquí, en mi opinión, no tenemos mucho que buscarle. Ese termostato debe de tener un problema, definitivamente que debe de tener un problema. Por lo tanto, creo que no hay más. Voy a esperar a que baje la temperatura y ya dejé de acelerar. Y vamos a ver si se apaga el ventilador cuando baja la temperatura. Temperatura, ¿dónde estaba? Apagado, ya se apagaron ventiladores, obviamente bajo temperatura se apagaron. O sea, el circuito está trabajando bien, los ventiladores bien, obviamente ven temperatura alta, se accionan, todo. Entonces todo apunta a que esto es un problema de termostato y debe de ser definitivo. Entonces, pues vamos a hacer lo propio. Ya con esto para mí es suficiente para poder definir que no tengo problemas en otras cuestiones del circuito, al parecer. Y como es algo muy común, que nosotros vemos mucho en estos vehículos que son Chevrolet, el Sonic, la Captiva, como el Trax, etcétera, es bien frecuente. Entonces ya conocemos más o menos cómo es que el sistema se comporta con ese tipo de termostatos, que la verdad, en mi opinión, fallan mucho. Entonces vamos a apagar ya el auto, vamos a salir de aquí. Me salgo del sistema, apagamos el vehículo, vamos a permitir que se enfríe por completo para poder hacer el procedimiento del reemplazo del termostato. Vamos a comprar un termostato, lo reemplazamos y ejecutamos las pruebas finales, y con eso vamos a ver cuál fue la diferencia y qué ocurrió cuando cambiamos el termostato. No le veo ningún otro problema adicional, ¿no? Entonces, en un momento les sigo compartiendo más información. Listo, compañeros, pues bueno, ya hemos retirado el termostato, que es este componente, ahí lo pueden observar. Aquí tenemos el componente totalmente nuevo, ese se va instalado en esa parte de aquí, justo detrás de la culata, en la toma del agua. Y pues bueno, como pueden ver, aquí tiene la misma conexión para el calefactor que utiliza el termostato. Y pues vamos a hacer la prueba. Obviamente vamos a poner todo lo que tenemos que instalar, quitamos ahí el depósito y bueno, varias cosas. Entonces vamos a hacer la instalación del mismo, vamos a limpiar toda esa área, lo instalamos y hacemos las mismas pruebas y les comparto la información. Listo, compañeros, pues bueno, ya hemos instalado el termostato, ahí lo pueden observar, déjenme acercar la luz. Ahí está el termostato completamente nuevecito. Es ese componente que ven ahí al centro. Entonces, no hemos puesto en marcha el motor. Está al nivel del anticongelante también.
Entonces vamos a poner en marcha y vamos a hacer el monitoreo general. Vamos a ver cuál es la diferencia, qué ocurre con el termostato ya nuevecito. Y pues bueno, vamos a encender motor para empezar. Abro switch. Ahí enciendo motor. Y vamos a traer el equipo que está aquí. Ok, déjenme encender esta luz. Perfecto. Ahí está. Ahora sí, vamos a ingresar a sistema. Y vamos a permitir que el equipo lo detecte. Ya lo detectó rápido. Entonces vamos a motor de una vez. Vamos a ver los códigos para borrarlos porque no borré códigos. No hay códigos de cualquier manera. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a la línea de datos, que es en donde estábamos trabajando. Y vamos a este ítem. Vamos a eliminar la gráfica. Ok, el deseado. Vamos a quedarnos ahí con esa gráfica que ya teníamos desde antes. Entonces ahora sí vamos a acelerar para para hacer el monitoreo y vamos a ver lo que ocurre con el termostato nuevo. Ahí vamos viendo cómo la temperatura va incrementando. Eso es normal, ya lo sabemos. Esto es sensor de temperatura. Vamos a elegir otra vez lo que estábamos monitoreando, que era temperatura de motor, era calentador del termostato, teníamos algo más, ventiladores, este y este. Seleccionamos los 4 y los graficamos y ahora sí vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Qué diferencias podemos ver en la temperatura, que aquí lo que nos interesa es obviamente estar monitoreando la temperatura, el accionamiento de los ventiladores. Esto sigue exactamente igual, no sabemos qué pasa aquí, pero necesitamos ver que enciendan ventiladores y que la temperatura obviamente descienda, más no que aumente. Eso es lo que nos interesa ver. El comando del calentador vamos a observar a ver qué hace la computadora con el comando, ¿no? Mientras vamos a darle oportunidad. O vamos a las pruebas funcionales, que también lo estábamos viendo ahí. Controles de salida, por si tenemos que hacer algo, ¿no? Por si tenemos que hacer algo, lo vamos a dejar acá en el comando del termostato. No se nos vaya a ir la temperatura. Y de igual manera vamos a seleccionar los parámetros que deseamos. Temperatura. Y los ventiladores. Comando de los ventiladores, porque acá vamos a tener el porcentaje. Vamos a ver, temperatura, comando del termostato también. Lo mismo, pero acá con la función de funciones de comandos de salida por cualquier cosa, ¿no? Si se nos eleva la temperatura, tomamos acción, ¿no? Aquí observen algo, ¿no? Que el porcentaje lo tenemos en 9.8, calentador del termostato, y vamos a esperar. Comando del calentador. Ahí llevamos ya 71 en la temperatura. Vamos bien hasta este punto. Y recuerden, el porcentaje del comando del calentador aquí lo manipulamos nosotros. Estamos en la prueba de actuadores, pero tenemos línea de datos. Y lo que estamos esperando que ocurra es que cuando enciendan los ventiladores o el ventilador y se alcance la temperatura de operación, que prendía creo que a los 108, por ahí así, necesitamos ver que esa temperatura vaya disminuyendo, que vaya bajando, ¿no? Sin que hagamos nosotros nada. Esa es la idea de lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a esperar a ver que ocurra tal cual. Y pues ahorita vamos viendo también la gráfica del sensor de temperatura en 82.
Observen en este momento cómo la temperatura estaba ya en 83 y bajó un poco. Eso ocurre cuando el termostato realiza alguna acción. Es rápido, en realidad es rápido, pero lo realiza. Entonces, pero aún así no es suficiente. Obviamente no es suficiente. Necesitamos esperar un poco más a que trabaje, a que alcance la temperatura ideal. Pero cuando pasa eso y estamos monitoreando la temperatura, normalmente cuando va a alcanzar la temperatura de operación y desciende la temperatura y se queda, va bajando por unos instantes y luego vuelve a subir, normalmente es cuando en los termostatos de tipo mecánico vemos que se empieza a abrir, se abre, por eso desciende un poco la temperatura y luego vuelve a aumentar hasta la espera de que accione el ventilador. Ahorita, si se fijaron, estaba en 83, si no me equivoco, bajó un poco, o tal vez todavía no alcanzaba la suficiente temperatura para mantener los 83 u 84 grados, ¿verdad? Pero es importante estar observando las gráficas, la línea de datos de los componentes. Es importante porque nos podemos dar cuenta de mucha información de ellos. Entonces, incluyendo, repito, la temperatura, aunque realmente vemos líneas pues rectas, ¿no? Porque pues va subiendo de forma gradual, es lento, entonces se muestra una gráfica en línea casi recta con las subidas debidas, ¿no? Pero es bueno observarlo de esta forma, así no perdemos detalle, ¿no? En algunas cuestiones que pueden ser importantes o muy relevantes. Si se fijan, todavía están apagados los ventiladores, tenemos 91 de temperatura, iniciamos con temperatura de operación muy baja, pues totalmente frío, por decirlo, y ya llevamos 91 grados, entonces vamos a esperar a que llegue. Creo que, si no me equivoco, alcanzaba 108 grados cuando encendió la velocidad del ventilador. Y si no estoy equivocado, creo que este ventilador también es por control PWM. No lo estoy seguro, pero bueno, aquí tenemos comando de doble de 1 y 2 relevadores, entonces probablemente no sea PWM. Pero ahorita pues lo que nos importa es ver cómo se comporta la temperatura, porque como estos vehículos no tienen indicador, que ya lo dijimos al principio, no tienen una aguja indicadora de la temperatura, pues obviamente el propietario no se da cuenta cuando la temperatura va subiendo más de lo normal, de lo debido. Entonces pues por obvias razones sigue con la conducción de manera normal sin darnos cuenta de que está subiendo de más la temperatura, y pues resulta que se enciende el testigo ya cuando está con la temperatura sumamente elevada. Entonces puede ocasionar daños bastante serios al motor. En este caso, déjenme comentarles también realizamos un cambio de aceite, porque es necesario. Después de que un motor sufre por calentamientos excesivos, el aceite pues también se degrada y también se llega a deteriorar. Entonces es bueno que cuando hagan una reparación de sistema de enfriamiento por calentamiento, sugieran que se reemplace también el aceite del motor. Y ahorita nosotros reemplazamos el aceite. Incluso el motor, antes de reemplazar el aceite, tenía como que un ligero ruido un poco extraño, muy leve, pero sí lo tenía, lo cual ahorita ya no noto. Pero es importante comentar también eso, que el aceite es importante después de un diagnóstico y reparación del sistema de enfriamiento por alta temperatura, cambiarlo. Entonces, pues ahorita incluso considero que ha tardado un poco más en aumentar la temperatura, no estoy seguro, pero sí. El comando del calentador sigue igual, lo cual me llama la atención, que la computadora no haga más cosas por elevar ese comando, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, pero no lo quiero ejecutar hasta no ver lo que ocurre por sí mismo en el auto. Recordemos que se elevaba la temperatura, encendía ventilador y la temperatura continuaba elevándose. Vamos a ver ahorita qué hace, qué ocurre con este termostato nuevo. Si ya la temperatura de operación baja y todo es normal, pues bueno, podríamos decir que con eso es suficiente, ¿no? Y ya no debería de haber problemas de temperatura elevada mientras se mantenga así, subiendo y bajando como normalmente debe de ser, más no subiendo y seguir subiendo y seguir subiendo. Pero bueno, ya casi alcanzamos. 105 son los deseados, me parece, por medio del software, pero hasta los 108 creo que encendía el ventilador. Ahorita esperaremos a ver en qué momento enciende aquí. Le falta 1 grado para alcanzar el deseado.
Ahí está. Esa es la temperatura que la computadora espera, 105. Y a partir de aquí, en cualquier momento ya deberíamos esperar encendido de ventiladores. De hecho, voy a ralentizar, voy a soltar la aceleración. Y supongo que ahorita en cualquier momento debería de prender el ventilador. Y cuando eso suceda, en teoría, la temperatura debería de comenzar a disminuir o probablemente aumente unos cuantos grados y después bajar. Pero recordemos que la estábamos viendo hasta 115, 116 por ahí. Observen, ya encendió el ventilador, incluso ya cambió la gráfica. Aquí lo veo, el momento en 108, el momento exacto donde prende el ventilador. Y vamos a ver ahora qué pasa con la temperatura, ¿verdad? A partir de aquí nosotros necesitamos saber qué está ocurriendo. 108, ventilador sigue encendido. Incluso puedo acelerar. Ahí voy a acelerar. Ahí observen, bajó ya 107, 106. Ahí estoy en ralenti. Dejo ralenti para que se pueda observar. Y puedo acelerar también. Acelero. Acelero. Y vean la temperatura. 103. 102. Incluso con aceleración alta. Sigue bajando. Y ya se apagó incluso el ventilador. Se apagó en este instante. La temperatura sigue bajando. El comando no cambió, eso me llama un poco la atención, no cambió el calentador, pero ¿qué quiere decir? Que supongo que con ese comando, porque esto es porcentaje, supongo que con ese comando del precalentador o del calentador para la computadora es suficiente para que el termostato abra lo necesario como para reducir la temperatura, por lo tanto, por eso no lleva más acciones. Y al principio nosotros teníamos que elevar el control del calentador del termostato como para disminuir la temperatura. Lo cual entonces obviamente pues esto es lo normal, así debería de trabajar y obviamente otra vez va a subir la temperatura y así. Mientras no necesite más, no aplicará más mientras el termostato se esté abriendo como debe de ser. Entonces observen aquí ya nuevamente 102, vamos a acelerar para que llegue hasta 108, que es el momento en donde enciende el ventilador. Y también recordemos que la temperatura siguió subiendo. Se elevó hasta 112, 115, encendió el otro ventilador para tratar de bajar la temperatura y aún con eso no se lograba bajar. Y observen ahorita, 104, a los 108 que encienda el ventilador voy a soltar el acelerador para que también ustedes puedan ver cómo pues baja la temperatura, porque también acelerando ayudamos, ¿no?, a que disminuya la temperatura por el flujo de la misma bomba del refrigerante. Entonces de momento vamos a esperar 106. Cuando prenda yo suelto la aceleración, ¿no? Solo estoy acelerando para aumentar temperatura más rápido. 106. Entonces con esto pues podemos comprobar al 100% que nuestro problema real al 100% es un termostato que ya no abre lo suficiente, ¿no? 107 ya en cualquier momento va a encender aquí. Este va a encender en cualquier momento. A los 108 prendía. Ahí está. 108, encendió ventilador, suelto la aceleración, ahí tengo revoluciones de marcha mínima y no debería de elevarse más, sino al contrario, debería comenzar a descender, ¿no? 1 grado, 1 o 2 grados es normal, ¿no? Pero ahorita ya con esto debería de empezar a bajar y vamos a esperar. Si lo hace, pues ya, con esto estamos concluyendo este diagnóstico. Ahí está, empieza a bajar, 108, sigue encendido el ventilador. 107, el comando es el mismo, encendido el ventilador. 106, perfecto, creo que estamos más que bien con todo esto. 105, ya se apagó, a los 105 se apaga, que es la temperatura deseada. Recuerdan que el software nos dice temperatura deseada, 105, y sigue aún bajando temperatura. 104, 103, vamos a ver cuál es su punto de finalizar la temperatura y donde empieza a aumentar otra vez. 102, creo que era 99, ¿no? 102, ahí se mantuvo, creo que a partir de ahí sube otra vez. 103 hasta los 102 con el comando del Relay 1 apagado. Entonces pues señores, les comparto este procedimiento que pues entre comillas es un procedimiento de rutina que llevamos a cabo constantemente en este tipo de autos. Ya se los comenté. Pueden ver que lo que estuvimos monitoreando y diagnosticando fue todo, casi todo a través obviamente del escáner,
viendo datos, haciendo ejecución de pruebas de actuadores, aumentando, por ejemplo, el comando del calentador. Aquí el comando es el mismo, se mantuvo así por todo el tiempo y con eso fue suficiente para mantener la temperatura. Entonces, pues señores, les comparto este procedimiento de diagnóstico. Espero que les sirva a ustedes también. Espero que les ayude. No se olviden de compartir nuestros videos. También a otras personas les puede ayudar. Tampoco se olviden que cada fin de mes damos cursos de capacitación de diferentes temas, de diferentes niveles. Ahorita hay por ahí cursos disponibles hasta el 21 de noviembre de este año 2023 que están a la venta. Son los cursos que hemos impartido durante más de 2 años. Están a la venta, disponibles para ustedes. Son cursos grabados. Entonces, pues hay cualquiera que desee adquirir alguno puede ponerse en contacto con mis compañeros. Ahí en la descripción de estos videos está toda la información que requieren para comunicarse. Entonces, compañeros, pues les dejo este procedimiento de diagnóstico. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.